Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast del CRS, Dosis de Salud. Como le comentábamos, este es un espacio de prevención, de autocuidado para todos nuestros usuarios y sus familias y para nuestros funcionarios del CRS también. En esta oportunidad tenemos como invitada a la enfermera coordinadora del Servicio de Especialidades del CRS, Constanza. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Constanza, en esta oportunidad te invitamos porque queremos hablar un poco sobre el tema de la insulina. Y para partir, cuéntanos un poco qué es la insulina. La insulina es una hormona que produce nuestro cuerpo de forma natural, se produce en el páncreas y permite el transporte de la glucosa que entra en nuestras células. Es como nuestra energía, nuestro cuerpo lo usa como energía. Y en las personas con diabetes nos pasa que nuestro cuerpo deja de producir insulina o produce una insulina de mala calidad. Entonces, por eso es que tienen que empezar a administrar una insulina externa. Y yo por lo que tengo entendido, la insulina es como una especie de llave del metabolismo. Claro que sí. La insulina toma la glucosa y la ayuda a poder entrar en la célula para que nuestro cuerpo la pueda utilizar. Es como su agua, por decirlo de alguna manera. Yo siempre había escuchado ese ejemplo que es como bien didáctico del funcionamiento de la insulina. Y cuéntame un poco, ¿es muy frecuente la falta de insulina o que tengan mucha insulina los pacientes? O sea, todos tenemos insulina en nuestro cuerpo. Como te comentaba, es una hormona de nuestro cuerpo. Pero pasa que los pacientes diabéticos de larga data, especialmente, no producen esta insulina. Entonces, aunque consuman azúcar, aunque consuman alimentos, la insulina el azúcar no se puede procesar, el cuerpo no la puede utilizar si no tiene esta llavecita que es la insulina. Por eso, sí o sí, la necesitan de manera externa y se debe inyectar. Pero todos necesitamos de la insulina para poder tener nuestro metabolismo. Constanza, ¿y la insulina, por ejemplo, en los casos de los diabéticos, para los dos tipos de diabéticos? Sí, tenemos, en realidad hay más de dos tipos de diabetes, pero la más común es la diabetes tipo 2, que es una enfermedad que es de larga data, se da generalmente en personas mayores, que tienen factores de riesgo como obesidad, sedentarismo, una mala alimentación muy alta en carbohidratos. Y también la otra más conocida es la diabetes tipo 1, que se da generalmente en personas jóvenes. ¿Y por qué se da en personas jóvenes? Porque la principal causa de esta diabetes es una falla en la producción de insulina. Por eso generalmente los pacientes diabéticos tipo 1 desde el inicio de la enfermedad requieren la insulina externa, a diferencia de los diabéticos tipo 2, que generalmente cuando comienzan a utilizar la insulina es porque ya llevan un largo tiempo con la enfermedad de diabetes. El tipo 2 pueden ser como esta enfermedad, es como una enfermedad crónica. Exactamente. Y la 1 también es crónica. La diabetes es una enfermedad crónica. O sea, la gente lo que hace es mantenerla como a raya, compensada, pero es una enfermedad que no se quita, es crónica. Connie, y bueno, entrando ya un poco en el tema del manejo de la insulina, que yo creo que es súper importante, la insulina se toma, se inyecta, ¿cómo funciona? Claro. Mira, primeramente contextualizar que la administración de la insulina es una actividad que, si lo miráramos desde el ámbito clínico, es una actividad de enfermería, ¿ya? Pero como las personas tienen indicación de hacerlo una vez al día o 2 veces al día, no podrían estar, por ejemplo, asistiendo al centro asistencial 2 veces al día todos los días. Por eso es que se delega esta función de administrar la insulina al paciente y a su familia en la casa, pero es sumamente importante la educación que se haga una vez que se comienza este tratamiento. Porque, como les digo, es una técnica de enfermería, ya que la insulina se administra a través de una inyección. Entonces, requiere una educación previa súper importante para hacer una correcta técnica en el hogar.
Bueno, entonces tú me preguntaste cómo se administraba. Claro, ¿cómo se administraba? Se administra a través de una inyección subcutánea, significa que va en el tejido graso de nuestro cuerpo, ¿ya? Eso puede ser la guatita, las piernas. Claro, tenemos distintas zonas de nuestro cuerpo donde administramos la insulina, pero principalmente donde se concentra el tejido subcutáneo, donde tenemos harta grasita. Ya. Entonces, por ejemplo, la zona más común y más utilizada es la zona periumbilical. Esa zona es la zona que tenemos alrededor de nuestro ombligo. El huequito. Exactamente. Todos siempre tenemos ahí harta concentración de grasita. Entonces, un buen lugar para poder administrar la insulina. También puede ser en los brazos, en la parte de, por ejemplo, si yo me miro desde atrás, la parte alta de mi brazo, ahí también siempre se nos junta harta grasita, es un buen lugar para administrar la insulina. También puede ser en los muslos o en los glúteos, pero siempre en el tejido subcutáneo, en la grasita de nuestro cuerpo. Constanza, y esta inyección es como, por ejemplo, esticar y ponerla, o se tiene que hacer de alguna forma distinta. Claro, bueno, y primeramente tenemos que, primero elegimos la zona, ¿cierto? Vamos a elegir nuestra zona periumbilical. ¿Qué es importante? La aguja se entra generalmente en un ángulo de 90 grados, o sea, perpendicular a la piel, ¿ya? Ese es el ángulo. Si la persona fuera muy delgadita, flaquecida o no tiene mucha grasita, se hace en un ángulo de 45 grados. Previo yo a administrar la insulina, tengo que tomar la grasita que necesito para administrar la insulina. Entonces tengo que hacer un pellizco. Puede ser con el dedo índice y el pulgar. Tomo la grasita que hago un pellizco y ahí se administra. Constanza, ¿y hay algún cuidado previo antes de esto? Por ejemplo, limpiar la zona donde se está trabajando. Claro que sí. Obviamente siempre antes de administrar la insulina yo debo limpiar la piel. Y acá me quiero detener en un tema que es súper importante, que generalmente la gente limpia la piel con alcohol, lo cual puede ser correcto, pero si lo va a hacer con alcohol, es súper importante dejar y esperar que se seque el alcohol completamente. Y esto demora 30 segundos. Como generalmente la gente no respeta esta indicación en la casa, se prioriza que se haga la limpieza de la piel solamente con una tórula de algodón seca, pasándola sobre la piel, pensando que el paciente en su casa se baña todos los días, está en un ámbito domiciliario, entonces no hay gran exposición a microbios, ¿ya? ¿Por qué esto es tan importante? Porque si yo, por ejemplo, me limpio la piel con alcohol, no espero los 30 segundos de que se evapore el alcohol y punciono y administro la insulina inmediatamente, eso afecta el tiempo de absorción de la insulina. Y también afecta que el tiempo de acción. Es como que interfiere con la insulina, ¿ya? Entonces es súper importante, si voy a limpiar la piel, si lo hago con alcohol, esperar 30 segundos. Pero idealmente solamente con una tórula seca. Constanza, yo he escuchado que hay como distintos tipos de insulina. Yo tengo el caso cercano de mi mamá que se pone insulina y hablan de una insulina que es como más rápida o más lenta, no sé si me equivoco con el término. ¿A qué se refieren con eso? Mira, generalmente los pacientes usan una insulina que es lenta, que se llama NPH. Esa es la más habitual y es una insulina tipo lechosa. Es como igual que una leche. Y tenemos la otra insulina que es la cristalina o la rápida, que esa, si uno mira el frasco, es igual como si fuera agüita, es transparente. Eso es súper importante diferenciarlo. Lo más común es que los pacientes usen la insulina lenta, que esa generalmente se usa una dosis diaria o 2 dosis diarias. Ya se llama lenta porque su tiempo de acción se prolonga durante todo el día. Eso te pregunto. ¿Y la rápida por Y la rápida es mucho más rápida y generalmente esa se da exclusivamente en pacientes ya muy descompensados de su diabetes, de muy larga data, o en los pacientes tipo 1, de diabetes tipo 1, que requiere una dosis especial de insulina justo previo antes de comer.
Y obvio, eso depende de cada paciente, cómo va evolucionando y la indicación médica. De la indicación médica. Ahora un tema súper importante, que la insulina que es lenta, como es lechosa y es como espesita, cuando el frasco está quieto como que decanta. Entonces súper importante que previo a la administración yo tengo que mover tengo que mover el frasco, invertirlo, moverlo hacia arriba y hacia abajo al menos 6 a 8 veces. Eso es súper importante para poder mezclar nuevamente el medicamento y que se administre correctamente. Si yo no hago ese movimiento y saco la insulina del frasco y la administro, también voy a administrar una insulina de mala calidad o incompleta. Connie, también te iba a preguntar porque, claro, están estos frasquitos que son como los tradicionales, pero también he visto que están empezando a ocupar una especie como de lápiz de insulina, que al final es lo mismo, pero lo que cambia es la presentación y cómo te ayuda a poner la insulina, ¿no? Sí, el lápiz está pensado justamente en el ámbito domiciliario para que sea mucho más fácil la administración por el paciente en la casa, y estos lápices funcionan como igual que un lápiz Bic, que cada uno lo va girando y marca la dosis que yo voy a administrar, y cada giro que yo hago va a sonar como un clic, así clic, 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 y tiene una ventanita donde yo puedo ajustar la dosis. Es mucho más fácil, por ejemplo, en los pacientes que tienen problemas de visión, porque cuesta ver a veces las rayitas de la jeringa, los problemas que tienen si le tienen mal pulso, entonces una administración mucho más fácil. Pero esa presentación generalmente se da más en la insulina rápida. La presentación del lápiz es para la insulina rápida y también depende siempre de la indicación médica. Pero lo más común que hay en los centros de atención primaria y que se indica es la insulina lenta, la lechosa. Bueno, para los que se están sumando a nuestro podcast, estamos con Constancia González. Ella es enfermera coordinadora del Servicio de Especialidad Intensa de Rosa Maipú, y nos está contando sobre el uso correcto de la insulina. Constanza, como hablamos en principio, esta es una enfermedad que para toda la vida es crónica. Hay pacientes que deben llevar mucho tiempo ocupando insulina. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, ya te empieza a afectar el poner la insulina en la misma parte del cuerpo? ¿Se puede ir cambiando? Claro que sí. Esto es uno de los cuidados fundamental que hay que tener en la casa. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo punciono todos los días en el mismo lugar? Esa piel se empieza a atrofiar, se empieza a poner como más durita, se ve hundida. Esa situación que ocurre se llama lipodistrofia. ¿Qué ocurre? Que la parte grasita de nuestra piel como que se echa a perder, por decirlo de alguna manera, y si yo administro la insulina en esa piel que está de mala calidad, se afecta la absorción de la insulina y puede que incluso disminuya su efecto, ¿ya? Esa es una complicación de una punción reiterada en el mismo lugar. Entonces, súper importante, cada punción ir rotando el sitio de punción. ¿Cómo lo podemos hacer? Idealmente tener ojalá un calendario. Es súper importante eso porque como es una actividad que se hace todos los días y a veces 2 veces al día, hay que tener un calendario para ir cuidando nuestra zona de punción. Una forma súper fácil de llevarlo puede ser con las agujas de reloj, que se llama. Por ejemplo, si voy a puncionar la zona periumbilical, que era alrededor del ombligo, yo, por ejemplo, me punciono el lado derecho, hoy día en la mañana. Después, en la tarde, me toca de nuevo otra punción. Tengo que separar al menos de 1 centímetro o de 1 dedo la punción de la tarde. Esa es la mejor forma de hacerlo, porque si comienzo al lado derecho voy avanzando un dedito, hasta completar el círculo completo. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente generalmente hace en la mañana el derecho, en la tarde izquierdo, derecho, izquierdo, y al final se están puncionando el mismo lugar todos los días. Entonces es súper importante rotar el sitio de punción. Y no es problema que sea todos los días ir rotando. No, de hecho, lo ideal. Es lo ideal, pero la rotación no es como
tan grande como imagina la gente que es del lado derecho ir al lado izquierdo. Simplemente es una distancia de 1 centímetro o 1 dedo respecto de dónde fue la punción anterior. Constanza, y ahora vamos a algo un poco más cotidiano, pero que igual es súper importante, la cadena de frío del medicamento. ¿Cómo se mantiene? ¿Cómo es la mejor conservar la insulina? Conservarla. Este es un tema también sumamente crucial, que si no lo manejo de forma adecuada, también va a afectar el tiempo de absorción de la insulina en la casa. ¿Qué es lo que pasa? El paciente siempre va a la farmacia y le entregan su insulina en una bolsita que mantiene la térmica, ¿cierto? Que mantiene la refrigeración, y el paciente va y guarda de nuevo esa insulina en el refrigerador, ¿ya? Aquí hay que tomar mucha atención, porque es un tema bastante crítico respecto de la conservación de la insulina. La insulina, cuando está sellada, tengo un frasco nuevo, efectivamente se debe guardar en el refrigerador, manteniendo una temperatura entre 2 y 8 grados Celsius. Entonces, cuando yo llego con mi insulina nueva a la casa, la tengo que guardar en el refrigerador, nunca en el congelador. Eso te voy a preguntar. No, bueno, la mayoría de los refrigeradores, el congelador está arriba, sino que en la parte de abajo. Depende de cada refri. Y lo que te iba a preguntar, dentro del refrigerador, yo siempre he escuchado que la mejor parte es como la puerta. Todo lo contrario. Sí. Mucha gente lo guarda en la puerta porque ahí están como las bandejitas más pequeñas, pero la puerta del refrigerador es la parte más inestable de temperatura, porque el refrigerador se abre y se cierra constantemente, entonces ahí la temperatura es inestable. La indicación es guardar la insulina dentro del refrigerador, pero en las bandejas, al fondo, ¿ya? Y eso es cuando la insulina está sellada, nueva. Una vez que yo abro el frasco de insulina, al abrir se refiere a la primera punción que yo realicé en el tapón. Este puede guardarse a temperatura ambiente, pero debe cumplir con ciertas características, que son que no puede exponerse al sol directo, tiene que estar guardado en un lugar seco, que no tenga humedad, y no puede estar a más de 25 grados. Entonces, yo la puedo mantener fuera del refrigerador, pero con estas características, ¿ya? Entonces, ahí como, ¿qué pasa? Que a veces la gente lo deja en el velador, porque en la noche no hacía calor ahí, pero después en la mañana llegó el sol directo, y si le llegó el sol directo, esa insulina se echó a perder. Entonces, por eso se recomienda mejor guardarla en el refrigerador. Sí, por eso es mucho mejor guardarla en el refrigerador, pero, y aquí está nuestro pero, si yo me administro la insulina fría, la saco del refrigerador y me funciono inmediatamente, esa insulina fría también afecta el tiempo de absorción. Entonces, ¿qué es lo importante? Que yo saco la insulina un poquito antes de administrarla, unos 10 minutos antes, y después me la administro. Por lo que entiendo, como para resumir esta parte, es mejor dejarla, mantenerla en el refrigerador, pero teniendo la precaución de, antes de ocuparla, tenerla un poco con la temperatura ambiente, sí, y recién ahí administrarla. Exactamente. Ahora pensando, por ejemplo, ¿qué pasa si algo súper importante que se me olvidó decir? Una vez que yo abro un frasco, es súper importante poner la fecha, porque el frasco, una vez abierto, dura solamente 30 días. Aunque yo lo mantenga en el refri con toda la temperatura adecuada, solamente dura 30 días. Y pasado ese tiempo que te quedan dosis, se debe eliminar, porque tienen que pensar que el tapón que trae es de multipunción. Entonces, cada vez que yo voy introduciendo la aguja en el tapón de goma, ese tapón va como perdiendo tapado, por decirlo de alguna manera. Entonces, pasa mucho en la casa que la gente cumplió el mes, tiene la mitad del frasco y no quieren eliminarlo. Y el tema es que ese frasco, si yo sigo usando ese mismo frasco por más tiempo, es una insulina que ya va perdiendo efectividad. Por lo tanto, no regula de forma correcta la glicemia. Perfecto. Entonces, es importante recordar, uno, es mantener en el refrigerador, que dura solamente 30 días, desde que se hace la primera punción, y no ocuparlo inmediatamente al momento de sacarlo al refrigerador. Esperar un momento para que se tempere y luego utilizarlo.
Y Connie, ahora volviendo al tema de la inyección en sí. Tú te pones la insulina, se supone que eso ayuda a que baje un poco el azúcar de tu sangre. Sí. ¿Qué pasa si baja mucho el azúcar? Ya, acá también nos vamos a centrar un poquito porque cuando se baja mucho el azúcar hablamos de una hipoglicemia, ¿cierto? Pero es importante que además de la sintomatología que le da al paciente, que es que empieza como a sudar frío, que se siente mareado, que tiene temblores, siempre eso verificarlo con la toma de un hemoglucotest, porque hablamos de una hipoglicemia cuando su glicemia, su azúcar está menor a 70, ¿ya? Si eso efectivamente es así, el paciente está con una hipoglicemia, lo que debe hacer primeramente, ojalá que no esté solo o avisar inmediatamente porque hay un riesgo de desmayo. Eso como principal opción. O sea, lo más importante, avisar a alguien, me bajó la glicemia, y consumir azúcar vía oral. ¿Qué es lo que puede consumir? Puede consumir 3 cucharaditas de azúcar en un vasito de agua diluido y se lo toma y tiene que esperar 15 minutos y volver a controlar. O si no tiene azúcar a mano, puede ser medio vaso de bebida normal, bebida azucarada. O jugo puede ser. O jugo también. Sí, pero mira qué importante que es solamente medio vaso de bebida o 3 cucharaditas de azúcar. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente como que entra en una desesperación en la casa y consume exceso de azúcar, se toman una botella entera de bebida y finalmente después terminan con una hiperglicemia, se van al otro extremo. Por eso es importante que la dosis es porcionada, chiquitita, y esperar los 15 minutos para que haga efecto, volver a controlar la glicemia y si efectivamente sigue baja, repite la dosis. Y lo ideal es líquido porque, por ejemplo, me acuerdo de alguna oportunidad que estando con mi mamá que tiene diabetes, como te comentaba, le bajó mucho y le dieron un dulce, por ejemplo. También puede ser un dulce azucarado, sí. Pero, por ejemplo, lo que no es ideal que como una galleta. Esas cosas no, porque la absorción es mucho más lenta. Entonces tiene que ser azúcar en sí. Una bebida normal tiene mucho azúcar, por eso con solamente medio vaso es suficiente, o un dulcecito también es suficiente. Y también un poco siguiendo la lógica de la insulina rápida, que es comer más agua, o sea, mientras más líquido, más rápido. Más fácil en la absorción. Sí. Hay algo también que quería comentar respecto de la hipoglicemia, que pasa mucho cuando los pacientes están en proceso de compensarse o cuando recién comienzan a usar la insulina. Por ejemplo, tenemos una persona que siempre está con 300 de glicemia y esa es como su normalidad. Tenemos muchos pacientes que dicen, no, yo siempre tengo a 300. Y les pasa que cuando recién comienzan a usar la insulina y logran empezar a compensarse, por ejemplo, tienen la glicemia menor a 200, tienden a tener estos mismos síntomas de hipoglicemia, porque el cuerpo está tan acostumbrado a tener dosis tan altas de glicemia que cuando baja a la normalidad reaccionan igual que una hipoglicemia. Entonces el paciente reconoce los síntomas pero no tiene el hemoglucotest, entonces se manda el vaso de bebida, se manda esa carga de azúcar innecesariamente. Por eso es súper importante que si tengo los síntomas, corroborarlo con un hemoglucotest, porque ese proceso afecta mucho la adherencia al tratamiento. Pasa que los pacientes dicen, no, yo no me quiero seguir administrando la insulina porque me baja mucho el azúcar, me hace mal, pero no es porque no saben que hay un proceso de adaptación del cuerpo a volver a reaccionar de forma adecuada cuando yo tengo la glicemia normal. Ya, eso es súper importante, poder evaluarlo en la casa. Y aparte tenemos que informar director de toda la insulina, si es posible, visitar. Exactamente. A la doctora que llame la dosis. Hay que contarle a su médico tratante y poder descubrir la causa de cuál fue la hipoglicemia. Necesitan viajar. Súper buen punto. Necesitan entrenarse. ¿Cómo lo pueden hacer? Claro, la insulina, como se administra todos los días, y aparte pasa a ser parte de su kit de viaje del paciente. Entonces, como comentaba, la insulina se tiene que idealmente mantener refrigerada. Por lo tanto, cuando se van de vacaciones, tienen que salir,
siempre llevarla en un cooler, puede ser estos coolers chiquititos o en las bolsas de térmicas, y tienen que llevar la insulina para que mantenga su temperatura heladita, ¿ya? Idealmente también, además de llevar la insulina, tienen que llevar todo lo necesario para poder administrarla, el algodón para limpiar la piel, llevar sus jeringas y ojalá también llevar una botellita para poder desechar esa jeringa. A propósito de eso, la aguja, ¿la puedo utilizar? Porque asumiendo que la estoy utilizando solamente en mí, por ejemplo, ¿puedo volver a utilizar la misma aguja constantemente? No, esto la verdad es que no se recomienda. Hay muchas personas que lo hacen, pero no es lo ideal. Por ejemplo, si yo pudiese mirar una aguja después de utilizarla en un microscopio, se puede ver cómo esa aguja, una vez que ya ha sido utilizada, pierde el filo y le salen como unas aspas, como unos pelitos alrededor, que eso hace que si yo reutilizo esa aguja, primeramente la punción va a ser mucho más dolorosa, porque ya no es una aguja suave, sino que es irregular. Aumenta el riesgo de lipodistrofia, o sea, de dañar la piel donde yo estoy administrando la insulina, y también aumenta el riesgo de infección, porque aunque yo la esté utilizando solo en mí, esa aguja ya se ensució, quedó al aire libre y ya no está estéril. Entonces, siempre lo recomendable es no reutilizar la aguja, y por lo mismo también siempre le entregan los insumos para que pueda usar una cada vez. Perfecto. Constanza, y ahora me voy a otra parte. La insulina es parte de un tratamiento para la diabetes. Sí. Pero también va acompañado de la alimentación, la actividad física. ¿Eso cómo puede afectar a la insulina? ¿Y por qué te lo pregunto? Porque hace poco, por ejemplo, estaba viendo un partido de tenis y hay un jugador que es muy conocido y que yo no sabía que era insulino dependiente. Y durante el proceso del juego, del partido, él se inyectó insulina. Y pensando que es un deportista profesional, de alto rendimiento. Entonces, ¿eso cómo afecta? Claro, hay que como recordar que habíamos dicho que el azúcar es nuestra fuente de energía, ¿ya? Por lo tanto, si yo hago ejercicio, se va a consumir este azúcar, entonces el ejercicio baja la glicemia, y obviamente si yo como o dejo de comer, eso también altera la glicemia. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer ejercicio, que eso es súper importante para tener un buen control metabólico en los pacientes diabéticos, nunca hacer ejercicio en ayuno, por ejemplo, ¿ya? Porque no voy a empezar a consumir la glucosa que tengo en mi sangre, y si estoy en ayuna me puede dar una hipoglicemia, me arriesgo una hipoglicemia. También a veces nos pasa que los pacientes se administran su insulina súper rápido, salen apurados, pero no tomaron desayuno, por ejemplo. Si yo hago eso, me arriesgo a tener una hipoglicemia. Entonces es súper importante que entender que una vez que yo me administro la insulina, sí o sí debo comer, tener mi colación, ya sea en la mañana o en la noche, y si voy a hacer ejercicio, nunca en ayunas, pero no porque vaya a hacer ejercicio no administrar la insulina, por ejemplo. Eso es una mala decisión, sino que yo me tengo que preocupar de alimentarme correctamente. Y siguiendo todos estos consejos, el hecho de que te imponga insulina no te detiene a hacer deporte, nada por el estilo. No de hecho, es recomendable. Es súper recomendable. De hecho, como les decía, la diabetes es una enfermedad crónica, pero si yo tengo una buena adherencia al tratamiento, puedo hacer una vida normal perfectamente. Y parte del tratamiento es la actividad física. O sea, esa debiese ser nuestra primera línea de tratamiento. Tener una actividad física, ojalá 3 veces a la semana, además de la correcta alimentación, complementándolo con la utilización de los medicamentos. Acá tengo una pregunta difícil, y tampoco sé si está comprobado científicamente, pero el tema del deporte, si eres constante, ¿te puede ayudar a bajar, por ejemplo, el uso de la insulina? Depende, mucho depende, porque como comenté al inicio de la conversación, cuando los pacientes comienzan a usar insulina, generalmente es porque ya hay un daño en la producción intrínseca de insulina. Entonces,
podría ayudarnos el deporte a que no tengamos alzas excesivas de glicemia. Entonces quizás yo podría bajar la dosis que voy a requerir en el tiempo de insulina, obviamente con la indicación médica, pero quizás igual voy a tener que necesitar una dosis pequeña de insulina, porque es que todo depende de cada paciente, porque si mi cuerpo ya no produce nada de insulina, sí o sí voy a necesitar la insulina externa. Por eso es tan importante, ojalá, no llegar a esos estadios de la enfermedad, sino que apenas comienzo con la diabetes, una vez está diagnosticada, mi primera línea de acción sea comenzar con la actividad física y la alimentación saludable. Constanza, ya estamos llegando al final de este programa. Bueno, a modo de resumen, al paciente que ya llega a ocupar la insulina, muy cuidadoso con los pasos a paso. Exactamente. De cómo mantenerla, cómo utilizarla, cómo trasladarla incluso. ¿Alguna recomendación adicional que consideres? Claro, cómo vamos a eliminar las agujas por punción. Eso es súper importante. Idealmente hay que tener puede ser una botella plástica, una botella de bebida grande, y las agujas siempre se tienen que eliminar en un recipiente con tapa, porque está el riesgo de que después, al sacar la basura, yo mismo, aunque sea mi jeringa, esa aguja ya se contaminó con la basura y puede haber una punción accidental. O los recolectores de basura, sacando la basura de su casa, también se pueden puncionar. Entonces es súper importante que la eliminación de las jeringas siempre sea en un envase cerrado y con tapa, para prevenir accidentes tanto míos como de las personas de recolección de basura. Constanza, te quiero dar las gracias por acompañarnos en este capítulo. Yo sé que es un tema que da para más. Es muy, muy amplio. Así que tenemos que seguir avanzando. Y temas también que van enlazados con esto, como la misma diabetes o todos los medicamentos que se necesitan tal vez. Así que te agradezco mucho la visita y esperamos escuchando en otra oportunidad. Y bueno, le damos las gracias a las personas que nos están escuchando, nos acompañaron, y nos esperamos en una próxima ocasión. Y les recordamos que esta es una dosis de salud que entrega el CRC Maipú, siempre pensando en el bienestar de ustedes y la prevención en la salud. Así que muchas gracias. Muchas gracias.